La psicología ha descubierto en el arte un objetivo de investigación de gran interés. Los primeros estudios de este ámbito han investigado el trabajo de los artistas en su faceta de creadores. Los psicólogos han trabajado para comprender y, si es posible, favorecer el proceso creativo del artista. El individuo, como creador de una obra de arte, es un sujeto verdaderamente atractivo para la psicología. El equipo de trabajo conformado por los profesores Andrés López de la Llave, Amaya Lasa, Eneco Larumbe y María del Carmen Pérez Llantada tiene otra finalidad. Su objeto de estudio es el intérprete, el ejecutante de una obra artística, el actor, el músico, el bailarín, aquellos que interpretan y recrean la creación de otro artista. Lo que nos interesa al equipo de investigadores en el cual me incluyo no son estos aspectos de la creación, sino que nos importan los aspectos de la ejecución. Hay diferentes disciplinas artísticas que requieren, para comunicar al público la idea y las emociones que proponía el autor, requieren, como digo, que haya unos ejecutantes, haya unos intérpretes que recreen esa obra. La psicología de la interpretación artística es un campo de la psicología aplicada en la que se pretende dotar a los intérpretes artísticos de una mayor calidad en sus ejecuciones. Este grupo de investigadores intenta comprender las características psicológicas que ponen en funcionamiento los intérpretes de una obra de arte para ejecutarla con éxito. En la UNED hay un equipo de investigación dentro de este área de la psicología de la interpretación artística, donde nos movemos a 3 niveles como en cualquier campo de investigación. En un primer nivel hemos estado buscando las necesidades que tienen los artistas y que buscan para mejorar. A continuación, lo que buscamos es la teoría que subyace a todas estas necesidades, la teoría psicológica, para lo cual hemos creado un bloque de apuntes que posteriormente se transformará en un libro. Y por último, estamos llevando a cabo la construcción de un instrumento de evaluación, de un cuestionario, en el que mediante unos ítems medimos de qué forma está preparado el intérprete y cómo puede mejorar. Los psicólogos han definido claramente sus objetivos de máximo interés. Esto les ayuda a no perder el rumbo en la investigación que desarrollan. La psicología aplicada a la interpretación artística tiene 3 focos de interés principalmente. La iniciación a la interpretación artística, las ayudas que pueden prestar las herramientas psicológicas a los intérpretes artísticos profesionales para mejorar y mantenerse en su profesión en las altas cotas de exigencia que les requiere esta profesión tan exigente, y una tercera área que se refiere a cómo ofrecer herramientas a los profesores y a los maestros, a los profesores de intérpretes artísticos, a los maestros de música, ofrecerles herramientas que mejoren la eficiencia del aprendizaje de las técnicas propias de cada disciplina artística. Una vez definido el objeto de estudio y los objetivos a alcanzar, queda por resolver cómo se ejecutará la tarea. Al ser un ámbito nuevo de investigación, los especialistas han decidido comenzar por un trabajo de campo en busca de datos concretos. Lo primero que hay que considerar es que la información más relevante es aquella que tienen los propios intérpretes y profesionales del campo de la interpretación artística. Por tanto, lo que hacemos es desplazarnos y buscarles a ellos para que nos proporcionen la información de las necesidades que ellos tienen cotidianamente de tipo psicológico y preguntarles de una forma estructurada aquella información que nosotros consideramos que nos va a servir para formar un cuerpo de conocimientos y centrar la investigación en aquellas variables relevantes. Organizar correctamente la información que han obtenido en el trabajo de campo es vital, ya que a partir del análisis de la información procesada se crean las herramientas de trabajo. En este tipo de investigación cualitativa, la información se analiza primero transcribiéndola a datos que se puedan analizar estadísticamente, se les da un tratamiento más informatizado y a partir de ahí se aíslan las variables más relevantes y eso da pie a poder confeccionar cuestionarios o a aquellas investigaciones que más adelante se estimen oportunas. Los cuestionarios son una de las herramientas clave en este trabajo de investigación desarrollado por profesores de la UNED. Este cuestionario, la mayor utilidad que va a tener va a ser poder ayudar a la gente que tiene una serie de necesidades psicológicas en el campo de la interpretación artística
y podrá de esta forma ser evaluada y además se les podrá ayudar por parte de profesionales de la psicología a mejorar en esas cosas. Por ejemplo, pues intérpretes que tienen problemas para controlar su ansiedad antes de una actuación, o personas que deben controlar mejor su motivación de cara a seguir en el campo más adelante, o personas que deseen controlar el estrés que les produce la interpretación artística, o por ejemplo también deseamos medir el control de las emociones en relación con la interpretación artística. Es decir, este cuestionario en definitiva va a ser una herramienta útil tanto para los profesionales como para ayudar a los intérpretes y a los profesores a mejorar en ese desarrollo profesional que quieren tener. Las variadas herramientas implementadas en el desarrollo de esta investigación están diseñadas para alcanzar objetivos muy concretos. Las herramientas psicológicas con las que pretendemos dotar a los intérpretes pueden servirles para ayudarles en la concentración, en el nivel de activación necesario para una mejor ejecución, en la memoria, en el control del estrés, en el miedo escénico y en todas aquellas actividades en las que la psicología está relacionada. Los especialistas indican que la psicología de la interpretación artística es un área de reciente creación en España, por lo que no tienen muchos antecedentes sobre los que trabajar. Una de las decisiones que han tomado ha sido la de aplicar herramientas psicológicas que, en otros campos de estudio más desarrollados, han demostrado tener éxito. En otros campos de la psicología ya se han desarrollado algunas técnicas con mucho éxito. Se han aplicado, por ejemplo, pues, para mejorar el rendimiento en el campo del deporte, por ejemplo. Y en este caso, pues teniendo en cuenta las peculiaridades de la interpretación artística y las demandas que ello tiene, pues estamos intentando aplicar algunas técnicas psicológicas para ayudar a los intérpretes. Por ejemplo, el control del nivel de activación puede ser una cosa muy útil y existen técnicas muy valiosas que van desde el aprender técnicas de relajación hasta el control del nivel de activación por biofeedback. Algunas técnicas utilizadas en esta investigación son innovadoras en el ámbito de la psicología. Una de ellas es el ensayo imaginado. Esta técnica se basa en que el intérprete realiza su ensayo mentalmente y no físicamente. La ventaja de esta práctica es que se reserva la energía para la representación ante el público. De todos modos, los investigadores aseguran que las técnicas se deben aplicar con un control adecuado, si es posible bajo la supervisión de un psicólogo. Nosotros intentamos aplicar esto a los intérpretes, pero claro, primero tenemos que sentar unas bases de cómo debemos controlar esas prácticas para que no sean perjudiciales. Para ello, primero, utilizando las herramientas que hemos desarrollado a modo de cuestionarios y otras herramientas de investigación, iremos realizando investigaciones que más adelante serán publicadas y podrán ser utilizadas por cualquier profesional. El control emocional en los momentos previos a una interpretación artística es clave. La psicología puede ayudar a eliminar problemas emocionales que se traducen en ansiedad, miedo o pérdida de la autoconfianza. Entre los factores que influyen en la calidad de una interpretación está el correcto nivel de activación para esa ejecución. Es decir, la sobreactivación va a influir negativamente y la baja activación también va a influir negativamente. El intérprete tiene que encontrar su nivel adecuado de activación para que su interpretación sea correcta y consiga su propósito de transmitir las emociones o los estímulos estéticos que están dentro de la obra que está representando. La autoconfianza es un factor que los expertos definen como esencial para una buena representación artística. La pérdida de confianza puede llegar a paralizar al sujeto. La psicología de la interpretación artística presta especial atención a eliminar la falta de autoconfianza y así evitar las problemáticas consecuencias. Una de esas consecuencias es la sensación de miedo que sienten los intérpretes ante la representación. Mucho miedo, ¿eh? Sí, te da mucho miedo. Es una inquietud, una cosa que no sabes lo que va a pasar, sobre todo cuando eres joven. Ahora yo que soy mayor me he vuelto un poco más fresca, la verdad. Ahora lo hago por placer. Digo, voy a jugar.
sobre todo los días de estreno que son horribles, como los toreros. Debe ser, bueno, los toreros lo que pasa es que tienen el factor muerte, pero siempre tienes un poquito de boca seca, el diafragma no lo tienes demasiado suelto, siempre la fantasía terrible de que se te olvide el texto y tal. Pero son esos 10 minutos que tratas de concentrarte, como te decía antes, en lo que cada uno haya llegado a pensar que es lo mejor para él y luego, pues una vez ya cuando la cosa rompe, ya te olvidas. Junto con las técnicas propuestas por los psicólogos, se debe valorar el aspecto vocacional de esta actividad. La pasión es el primer impulso que lleva al sujeto hacia el ámbito de la creación artística. A mí de niña siempre me había gustado. Siempre he comentado que mi madre tocaba el piano y cantaba. Y siempre que tocaba el piano mi madre, me iba yo con ella y entonces me imaginaba cosas y bailaba o lloraba. Siempre, yo más bien lloraba que reía. Pero y después saludaba. Me imaginaba que me estaba viendo gente y saludaba. Esto ya se lleva de niño, yo creo. A la vocación hay que sumarle el estudio, el esfuerzo, la técnica, la formación permanente que todo actor recomienda. Las actrices han comentado a los expertos algunas de las técnicas con las que resuelven sus conflictos. Observar es importantísimo. Observar toda la gente que hay alrededor. Lo mismo se aprende de un fontanero que se aprende de un hacendado o de uno que va con la carterita por los ministerios, ¿no? Se aprende de todo porque en la vida hay muchos papeles que hacer. Y no gesticula lo mismo una mujer del pueblo que una señora de la sociedad. Las fuentes de alimentación son diversas, son plurales, ¿no? Te puedes preparar técnicamente a lo mejor para un determinado personaje, pues con alguien que tengas que trabajar la voz puntualmente, o sea que sí que sigue habiendo la necesidad de una preparación técnica concreta, pero luego digamos que el espíritu, es decir, el afán, son palabras un poco ambiguas, pero es que yo no conozco otras para nombrar un poco lo inefable, ¿no? Y entonces, pues sí, la pintura, la música, viajar, la observación de la naturaleza, en fin. Quiero decir que esto no es un oficio y luego te aparcas y tal. Un poco sí, a veces, ¿no? Te das, pero es como un creador tiene que estar en continuo feedback con la vida y con los estímulos creativos de su entorno. Yo trabajo usando recuerdos. Primero tengo el texto. Y el texto me tiene que decir algo. Y me tiene que, sobre todo ahora mayor, recordar momentos vividos, recordar otras personas. Los profesores que desarrollan la psicología de la interpretación artística han destacado la tensión que existe entre el intérprete y los demás integrantes del elenco artístico con los que debe trabajar y discutir su parcela creativa. He tenido un diálogo cordial y de aproximación tanto con los directores de teatro como en las series de televisión o en el cine, ¿no? Creo que un director tiene una visión global, eso el intérprete no lo puede obviar, no puede creer que él tiene la auténtica y total visión del producto o de la narrativa, digamos, pero también el director o el autor, algunas veces si es un autor vivo, tiene que dar cuenta de que el proceso de encarnadura, la encarnación la haces tú. Y ahí tú guardas un secreto, es un territorio al que nadie puede entrar, ¿no? Entonces en ese diálogo de fuerzas, en ese diálogo de tensiones, pues uno tiene que encontrar una parcela privadísima donde ahí no pueda inmiscuirse nadie, ¿no? Un personaje no es el mismo hecho por una persona como por otra, cambia muchísimo. Según su forma de ver, un personaje se puede hacer de muchas formas. Está ahí plasmado, pero tú lo puedes encaminar para un lado o para otro. Claro que es creador, el actor es creativo. Según Isabel Ordaz, el psicólogo podría ser un buen intermediario para articular la tensión entre el intérprete y los demás integrantes del equipo de trabajo. El equipo de trabajo de Andrés López de la Llave coincide en destacar a la creatividad como uno de los elementos importantes de la investigación que desarrollan en el ámbito de la psicología de la interpretación artística. La creatividad debe ser conceptualizada como
un estilo de comportamiento, un estilo de pensamiento que es imposible que aparezca y que se exprese si no hay un medio que lo permita. Es decir, la creatividad sin técnica, sin aprendizaje técnico, no puede salir a la luz. En las etapas iniciales de la formación artística, una buena técnica facilita el desarrollo de la creatividad del sujeto y de la expresión de sus emociones. Para aplicar las técnicas adecuadas al desempeño de cada actividad creativa, los formadores deben tener presente qué es exactamente la creatividad. La creatividad es la capacidad de resolver problemas de una manera nueva, de una manera original. La capacidad de pensar de una manera original. Es decir, salirse de lo habitual, de lo común, del modo normal y que vemos cada día en que las personas hacen, se plantean y resuelven las cosas. La creatividad es la capacidad para producir respuestas nuevas. ¿Cuándo una respuesta es nueva? Pues en principio el criterio más importante es la originalidad, lo que se sale de lo común. Esos son. Pero tiene que tener una segunda condición. No basta con que la respuesta sea original. La respuesta tiene que ser adaptada, tiene que resolver el problema. No me basta que un jugador de fútbol sea el más original en el campo y pero luego la pelota tiene que ir o a un compañero entrar en la puerta porque le pegue de esta manera, si luego va por los aires, sí será él un genio en cuanto a originalidad, a modo de desenvolverse en el campo, pero no resuelve el problema. Entonces, originalidad y adaptación de las respuestas. Esas son las claves, lo que distingue las respuestas originales o creativas de las que no son. El grupo, conformado por profesores de la UNED, reflexiona junto a otros especialistas sobre si los psicólogos pueden intervenir en el campo del desarrollo de la creatividad. Plantearse si las personas nacen creativas o si la creatividad es el resultado de una educación, de un entrenamiento. Pues bueno, este es entrar en ese problema de siempre eterno entre nature y nurture, es decir, sí. Bien, ¿cuál es la respuesta? Bueno, pues la respuesta es lo mismo que diríamos respecto al desarrollo de la inteligencia. Es decir, hay unos factores genéticos que determinan el potencial creativo, digámoslo así, de las personas, y hay también unos factores ambientales, educativos, educacionales, que influyen en el cómo se desarrollan o el cómo se modifican o el alcance que tienen esas posibilidades que tiene el individuo. Los expertos en la materia sostienen que para que un individuo desarrolle exitosamente su faceta creativa se deben tener en cuenta principalmente tres variables: las cognitivas, las variables de personalidad y las variables del contexto en el que el individuo se desarrolla. Dentro de las variables cognitivas destacan tres aspectos. Los tres aspectos más importantes son la fluidez, la flexibilidad y la originalidad de pensamiento. Es decir, hay personas que cuando piensan, que cuando se plantean un problema, su mente actúa o trabaja de una manera fluida. Es lo que entendemos en psicología por la fluidez de pensamiento, es la capacidad de generar muchas ideas. La segunda característica o la segunda condición que te decía, o la segunda variable cognitiva, la flexibilidad de pensamiento. ¿Qué es la flexibilidad de pensamiento? Es la capacidad de, dicho en términos de andar por casa, de abandonar el camino habitual de hacer las cosas y tomar un camino distinto. Eso es ser flexible. Es decir, abandonar mi punto de vista y tomar el tuyo. E intentar nuevos caminos, intentar nuevas soluciones. A partir de esas tres variables, sintetizando o confluyendo las tres, la fluidez, la flexibilidad y la originalidad, esas son las que permiten a las personas, ante las situaciones y ante los problemas de la vida, el manifestarse de una manera creativa. El contexto en el que el individuo desarrolla su actividad es esencial. Los profesionales aseguran que nadie puede ser creativo si el contexto educativo o laboral en el que se encuentra no alienta, estimula o valora la creatividad. Si partimos de que la persona creativa es siempre inteligente, se da cuenta que para triunfar
a veces puede manifestarse de una manera creativa y otras no, depende de ese contexto. Y por más que incluso se le puede decir a un alumno en el aula, cuando está estudiando su bachillerato o su enseñanza primaria, que bueno, pues que haga trabajos originales, que produzca respuestas originales, pero luego él mismo se da cuenta rápidamente que no siempre los profesores o los adultos valoran la creatividad, sino que luego lo que valoran es cuando se reproducen las respuestas que ha dado el profesor o que nos quiere el jefe de la empresa que demos. Los investigadores sostienen que los intérpretes artísticos requieren de técnicas psicológicas para mejorar su rendimiento. Creen que es necesario que en su entrenamiento estos intérpretes cuenten con un psicólogo que les ayude en su preparación. Para elaborar las técnicas psicológicas que ayuden a los intérpretes y para formar a los psicólogos que trabajarán en este ámbito, el equipo de profesionales que trabaja en la psicología de la interpretación continúa actualmente con su tarea.